Buenas noches, mi nombre es Sebastián Largo y hoy voy a hablarles de los principios de la economía basado en el libro Principios de la Economía de Gregory Mankiw. Antes de adentrarnos a los 10 principios, vamos a hablar acerca de dos conceptos clave que son escasez, que surge como tal de la necesidad de un individuo de suplir, eh, valga la redundancia, diversas necesidades a través de bienes y servicios, y cómo la economía es el estudio de cómo se ofrecen, cómo se producen y demás estos bienes y servicios dentro de este ciclo económico. Entonces, dentro del primer principio tenemos a que todas las personas eh, presentan disyuntivas, es decir, todas las personas deben elegir a la hora de tener dos objetivos, bien sea por eficiencia o por equidad. Entonces nos presentaba el ejemplo de cómo una persona elegía si estudiar o decidía trabajar, independientemente por el fin que fuere. Como segundo principio tenemos el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Entonces nos hablaban del costo de oportunidad, que engloba más que todo el sacrificio con objeto de obtener algo. Entonces, volviendo nuevamente al ejemplo anterior, nos hablaba de cómo una persona que estudiaba sacrificaba su tiempo y de pronto no pasaba tiempo con amigos, familia, por estar estudiando y de pronto tener mejores notas, y también lo que esto implicaba. Entonces, gastar en pasajes, en libros, en copias y demás. Eh, Todo esto por tener un beneficio a largo plazo que sería mejorar su calidad de vida. Como tercer principio tenemos que las personas racionales piensan en términos marginales, es decir, todos como seres pensantes que somos, también pensamos en cambios exabruptos, o nos ponía el autor en este caso ejemplos de cómo al borde las economías o las personas se enfrentaban a diversas situaciones cuando están al borde de X o Y situación, y cómo se adaptan las personas a estos cambios. En el cuarto principio tenemos a que las personas responden a incentivos o a beneficios, como un sinónimo, llamémoslo así. Entonces nos plantean, por ejemplo, de cómo una persona accionaba versus el aumento del precio de la gasolina. En este caso, utilizaba el transporte público o prefería transportarse con todos los miembros de su familia en conjunto para evitar de pronto sanciones, y también pues por tener el beneficio en este caso de poderse movilizar. Dentro del quinto principio, ya siguiendo pues más adelante, tenemos que el comercio puede mejorar el bienestar de todo. Entonces aquí nos hablaban del libre mercado, de cómo las competencias entre las distintas marcas o los distintos países podía generar especialización, bien sea por ejemplo en el sector automotor. Nos ponían el caso de Ford contra Toyota, y cómo las diversas naciones, o las diversas empresas en este caso, se especializaban en un bien o un servicio determinado, o en la producción de un bien o un servicio determinado, para promover como tal esa especialización o el hacer mejor esas cosas o esos bienes y servicios. Como sexto principio tenemos los mercados. Normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces,
como lo mencioné anteriormente, cuando hay ese intercambio de bienes y servicios, este permite que haya una organización alrededor de cómo se intercambian estos bienes y servicios, y este sería como tal el englobe de este sexto principio. Como séptimo principio tenemos el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados de mercado. Entonces acá nos hablaban de temas como de los derechos de propiedad, como un ente gubernamental podía crear leyes, bien sea para promulgar o para promover estos bienes y servicios, o para regular precios y demás, como tenía la mano invisible que lo mencionaba el autor ahí, el gobierno, para mejorar como tal el bien común o por la obtención de estos. Y nos hablaba también de la falla de mercado, de cómo la externalidad, en este caso nos ponía el ejemplo de cómo la alta demanda de automotores generaba contaminación, y pues a su vez esto se veía pues reflejado en que otros mercados empezaran a surgir, como era el mercado de los automotores híbridos en este caso. Dentro del octavo principio tenemos el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios o su productividad. Entonces en este aspecto nos hablaba de que un país productor y con buena calidad en temas de salud, en temas económicos, y iba a ser mucho más productivo versus un país que no producía o generaba bienes. Y ya ahí nos saltaríamos al noveno principio, que es cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Entonces acá nos mencionan acerca del fenómeno de la inflación, de cómo la inflación o la alta producción de dinero, o la alta circulación, en este caso de dinero, genera una alza en precios y demás, pero que esto con el tiempo se puede pues ir regulando, no de primerazo, y en términos un poco más menos coloquiales, eh, con el fin de reducir esa inflación. En el décimo principio tenemos cómo la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo, y acá nos hablaban del ciclo económico. Entonces nos hablaba de cómo la oferta y la demanda, si por ejemplo había una mayor producción de X o Y bien, iba a reducir los índices de desempleo, o cuando había una recesión económica, cómo afectaba a la economía en general. Entonces, ya para terminar y para concluir, podemos decir o sintetizar en este caso de que dentro de los principios tenemos tres diferencias principales. Entonces, dentro de los primeros cuatro principios nos van a englobar de cómo las personas toman decisiones a la hora de adquirir bienes y servicios. Del quinto al séptimo principio nos habla de cómo interactúan las personas con esos bienes y servicios, y de cómo los obtienen a lo largo de sus vidas. Y
por último, cómo funciona la economía en conjunto, que debido pues al comportamiento no solamente de un individuo, sino de todos los individuos en conjunto, cómo se mueve la economía y se da el llamado ciclo económico para mejorar bien sea la economía del país o que una economía de pronto esté en un periodo de recesión o en un periodo de quiebra, por llamarlo así. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.